y al hablarse de sometimiento se habla de manera forzosa, por supuesto, a un régimen de internamiento a aquellas personas que presenten una conducta peligrosa. Pero eso lo dice la Constitución y eso se puede aplicar en virtud de que exista también un mecanismo donde se discrimine quién es una persona que pertenece a grupos criminales peligrosos y quiénes no. Y para eso hubo por parte de este servidor una propuesta de crear un registro nacional de grupos criminales organizados y pandillas y crear una ley de defensa social para poder aplicar un régimen de encarcelamiento y de tratamiento social para esas personas que formaban parte de las pandillas y que estaban causando tanto daño al país. Lo que pasa es que se hizo a través de aplicar una suspensión de derechos y garantías constitucionales, lo cual pues puede dar pie a que existan discrecionalidades que son las que resultan a veces en atropellos. Pero discrecionalidad en este caso que por ejemplo han dejado que personas lleven más de un año y medio detenidas sin pruebas contundentes. No, a eso me refiero, es que cuando hay un régimen de excepción se suspende la garantía de las personas y eso es en lo que nosotros y yo en lo particular no estoy de acuerdo, sobre todo porque existe una salida para poder haber hecho eso de una manera, digamos, dentro del marco de la Constitución. ¿Y qué respuesta se le da, por ejemplo, a esas familias que están esperando? Bueno, esa respuesta es precisamente lo que se ha dicho y aquí tristemente cuando alguien dice algo en contra, es automáticamente tachado como que está a favor de los delincuentes. Y por ejemplo, en este caso fue este servidor quien hizo una propuesta para hacer un registro de pandilleros y someter a los pandilleros a la justicia de acuerdo a la misma Constitución de la República, por supuesto dentro del marco de derecho, teniendo derecho a audiencia. Y ahí está ese proyecto de ley, donde existe un comité, donde se define claramente si hay una pertenencia o no a un grupo criminal. Y aquí, desgraciadamente, algunas personas que son inocentes, incluso homónimos, algunas personas han sido, por supuesto, encarceladas y no han podido ver un abogado y tal. Entonces, ese es el tema de por lo cual no es conveniente mantener de manera indefinida un estado de excepción, sobre todo cuando ya no prevalece la condición de violencia que dio pie a que precisamente se decretara un estado de excepción. Yo estuve de acuerdo al principio que se decretó los primeros meses, porque había un había un desborde de violencia y había que de alguna manera enfrentar eso. Ya no hay justificativo en este caso para que se mantenga el estado de excepción. No, por supuesto que no. Por supuesto no, y sobre todo cuando hay proyectos de ley. Y voy a dar un ejemplo. Nosotros propusimos la Ley de Defensa Social y Abandono de la Violencia y el Registro Nacional de Pandillas y Grupos Criminales Organizados. Que eso hubiese provisto, de acuerdo a la Constitución, un instrumento para poder enfrentar el tema de las pandillas de una manera más efectiva. Pero eso ni siquiera ha sido agendado. O sea, la directiva de esta Asamblea ni siquiera permitió que se agendara ese proyecto de ley en la comisión. De hecho, lo mandaron a archivo. Después pedimos que se volviera a agendar y no, a esta altura no se ha agendado. Entonces, y la respuesta ha sido seguir manteniendo un régimen de excepción. Diputado, ¿cuál es su valoración acerca de lo que mencionaba el presidente Nayib Bukele de que se va a investigar a todos sus funcionarios de gobierno? Bueno, mire, sí que aquí la ley establece que aquí quien comete delitos pues tiene que enfrentar la justicia y tiene que haberse, todos los funcionarios debería de someterse al escrutinio público. Pero el primer paso para eso naturalmente es también pues que exista transparencia y tal. Solo para finalizar, preguntarle, desde Latinoamérica se tiene una mirada autoritaria de la figura de Bukele, se habla de un dictador. ¿Qué tan real es eso? Bueno, mire, eso creo que a mí como diputado de oposición, yo creo que hay que ver los hechos, más que las opiniones, en este caso de un diputado de oposición. ¿Bukele no es un dictador? Bueno, o sea, mire, lo que hay que ver es, como digo, el tema de los hechos, ¿verdad? El tema de si se cumple o no se cumple con lo que dice la Constitución, si se cumple con lo que es la ley. Yo pongo de ejemplo que una de las cosas, aquí se pueden hacer las cosas de acuerdo a la Constitución sin tener que recurrir al extremo de la excepcionalidad.